Anteriormente les mencioné acerca de la herramienta Benchmark, que es una herramienta que se utiliza bastante para poder analizar un mercado antes de empezar a proponer soluciones o incluso a veces proponiendo una solución y ver cómo se desempeñan sus partes, por así decirlo, sus exponentes. Eh, Eso representa la lógica convencional de valor, ¿ya? De alguna forma como la lógica estratégica de cómo competir. Y hoy día se utilizan modelos un poquito más propositivos, ya que tratan de hacer saltos mucho mayores, aquí simplemente derrotar como al sustituto, por así decirlo. Y hay una lógica de un tipo de metodología que se llama la innovación en valor, ya que justamente es parecido a la metodología de benchmark, pero tiene algunos matices un poco distintos, ¿ya? Por ejemplo, la lógica convencional del benchmark, en lo que es supuesto acerca de la industria, el benchmark lo que de alguna forma establece desde un punto de vista como lógico es que las condiciones de la industria están dadas, ¿ya? Y que desde un punto de vista estratégico la compañía va a desarrollar una ventaja competitiva, es decir, solo derrotar a la competencia. Yo identifico las partes, los atributos, cómo compiten, y yo digo, oye, ¿cómo hago algo mejor que ellos en estos atributos? ¿Ya? Y es una lógica más tradicional, no significa que no tengan que hacer el benchmark, igual es un buen ejercicio estar revisando a la competencia. De hecho, se hace regularmente en grandes empresas para ir afinando productos, ir haciendo lo que se llaman las pruebas no funcionales incluso, que ir viendo cómo se van manifestando los productos y los servicios en distintos atributos, por ejemplo la velocidad, los precios, por ejemplo si uno tiene una página web con un carrito de compra y viendo cómo ese carrito de compra es versus el de la competencia. Eh, pero pero son herramientas que tienen uso bien limitado, ¿ya? Pero a diferencia del anterior, y la lógica de valor y de la innovación en valor, lo que uno busca es un poco que la competencia no tiene que ver con el benchmark, no tiene que ver con que yo pongo los exponentes y digo voy a ser un poco mejor en esto, voy a ser un poco mejor en esto otro, sino que tiene que ver con un poco cambiar la forma con la cual se hace el negocio. ¿Ya? Cuando uno quiere hacer innovación tiene que salir un poco de esa figura de competir y proponer como nuevas cosas, incluso como que las columnas, incluso de como de atributos que uno tenga o filas de atributos como lo quieran organizar, uno como que tendría que crear incluso como nuevas filas, ya que no existen hoy día. Eso es como si uno lo quiere ver como es simple. Entonces, la innovación en valor también es una herramienta más o menos comparativa y lo que busca es comparar la solución que uno tiene en mente, o si uno no la tiene en mente también poder colocar un punto de referencia, las expectativas del cliente y la competencia. ¿Ya? Entonces, si no tienen solución, bueno, pueden sacar el eje de la solución, pero lo que sí o sí tienen que entender es poder identificar las características, que esa es quizás la parte más compleja de esta metodología, proponer características que ustedes crean que sean, que cambien mucho en la industria, ¿ya? Eh, y empezar a desarrollarlas, ¿ya? Entonces, uno colocaría, por ejemplo, las expectativas del cliente, que en este gráfico está en verde, contra las competencias, por ejemplo, la competencia, una que está en gris, otra que está en rojo, e ir generando las distintas estrategias para poder ir enfrentando esto, ¿ya? Entonces, lo que nos dice esta metodología es que donde uno encuentra la innovación en valor es cuando uno elimina algunos atributos que existen y que simplemente hay que sacarlos, cuando uno crea algunos atributos que hoy día no existen y que efectivamente hay algunos atributos que son parecidos al benchmark que hay que como afinarlo un poco, aumentarlo un poco en su manifestación, reducirlo un poco y para hacer los cambios. Entonces, lo que nos dice es que cuando nosotros identificamos estos factores, ya estas cuatro grandes estrategias, nosotros nos enfrentamos a cuatro grandes decisiones: crear, reducir, eliminar y aumentar. ¿Ya? Y nos crea esta metodología que se dice la matriz CREA, ¿ya? C de crear, eh, R de reducir, E de eliminar y A de aumentar. Entonces, por ejemplo, se vería así. Si tenemos un atributo que está muy bajo y la industria lo quiere extremadamente alto, bajo casi representando que es inexistente, bueno, habría que crearlo. Eh, Después lo que es la atributos que existen, pero que quizás podríamos reducir un poco su manifestación, se reduce, ¿ya? Y así sucesivamente. Después se elimina y después se aumenta. Entonces, lo interesante de esta metodología es que no nos establece que alto o bajo es bueno o malo, sino que alto o bajo es algo relativo. Puede que crear algo sea positivo o puede que crear algo sea negativo. Entonces, lo interesante tiene que ver más con el nivel de manifestación de algo, ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, en lo que es el ejercicio de la cafetería, ¿ya? Se van a dar cuenta al tiro porque el ejercicio anterior no es muy innovador, ¿ya? El benchmark. Entonces,
Lo primero que haríamos sería definir los atributos que definen el éxito de la industria, que como lo definimos anteriormente, está conveniencia, calidad culinaria, variedad culinaria, serviciabilidad, identidad y comodidad espacial, ¿ya? Y ahí están explicados cuáles son cada uno de estos atributos. Después definiríamos los grupos de clientes no atendidos, por ejemplo los optimizadores, ya suponiendo que la oferta actual no responde a los optimizadores. Y después si analizamos esto con las estrategias de la matriz creada, nos vamos a dar cuenta que por ejemplo la conveniencia simplemente hay que aumentar. No es que no exista conveniencia, ¿ya? Después la calidad culinaria hay que mantener. Después variedad culinaria, aumentar, mantener, aumentar, mantener. Entonces, en ninguna parte estamos ni creando ni eliminando ningún atributo. Entonces, efectivamente, lo que nos dice esto, así de forma súper rápida, es que el benchmark no es capaz de mostrar un escenario muy de innovación, ¿ya? Eh, y lo que nos plantea también esta metodología, que vamos a dejar material complementario, es que hay algunos ejemplos de empresas que efectivamente demuestran que haciendo estas acciones grandes, estos grandes cambios, eh, se generan estos focos de innovación, ¿ya? Entonces una cosa es hacer un poco de competitividad a la hora de entrar en un mercado, que hay el benchmark que es súper bueno para establecer esas características, pero cuando uno ya quiere efectivamente lograr algo mucho mayor, al final del día hay que tener un punto de vista que nos permita decir hay que eliminar algo o hay que crear algo totalmente nuevo, ¿ya? Y eso es un ejercicio súper complejo, porque al final del día depende que ustedes tengan un punto de vista bastante específico respecto a la industria.